Perón se constituyó en el candidato por excelencia de las clases trabajadoras. Los demás partidos políticos, de derecha y de izquierda, se alinearon detrás de la consigna aliancista de los Estados Unidos, que veían en las actitudes de Perón un marcado tinte fascista. A eso se sumó la procedencia militar de Perón, miembro de un ejército que parecía no ocultar su simpatía con el alemán. El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Argentina. Al frente de su personal servicio secreto, la División Informaciones nombró a Rodolfo Freude, hijo de Ludwig Freude, un viejo amigo con sólidos vínculos en la comunidad alemana. Los aliados señalaron a Ludwig como testaferro de los nazis, pero ocultaron los pormenores de una reunión ocurrida en Alemania un año antes de la caída de Adolf Hitler. Esa es una reunión que se hace en agosto de 1944 en Estrasburgo, y en realidad ahí lo que se hace es ultimar los detalles de dos cosas que van a ser fundamentales para el nazismo en el fin de la guerra, y es el envío de remesas de dinero, por un lado, sacarlo de Alemania, y por el otro lado la salida para la reinstalación de la gente que tenía que irse, ¿no? Perón, al igual que las grandes potencias, tenía especial interés por quedarse con buena parte de los desarrollos tecnológicos que se habían llevado adelante durante el nazismo. Yo creo que Perón tenía la misma actitud frente a los nazis que escapaban de Europa que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, la idea era captar especialistas en temas que estaban a la altura del desarrollo industrial de los respectivos países. Técnicos en aviación, técnicos en energía nuclear. Entre los científicos, técnicos y especialistas, requeridos en secreto por el mundo entero, se iban a mezclar algunos de los peores exponentes de la barbarie criminal nazi. Con la anuencia del gobierno de Perón y una vasta red de complicidades en la cual se involucraron la Iglesia y la Cruz Roja Internacional, pronto llegarían a la Argentina Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Erich Priebke. La nueva edición de Documenta. Hasta ahora lo que vimos fue el nazismo, todo lo que hizo en Europa, el genocidio, el holocausto, la muerte. Ahora lo que te vamos a mostrar es cómo ciertos responsables del holocausto, a través de la ruta de las ratas, a través de diversas organizaciones y en definitiva protegidos por el primer gobierno de Perón, al principio, llegan a la Argentina. ¿Por qué te digo al principio? Porque en definitiva Perón después cae y las ratas continúan viviendo como si nada en la Argentina. Alguna de esas ratas, Adolf Eichmann, fue el que diseñó, el que creó los campos de concentración y la solución final. Fue el que de alguna forma dijo, planteemos la cuestión judía como eje del nazismo y tratemos de matarlos a todos. Uno. Priebke, otro jerarca nazi que vivió en la Argentina desde que escapó de Europa hasta mediados de 1990. En 1998 fue juzgado en Italia por la tragedia, la masacre de las fosas argentinas. Y por último, Mengele. Mengele fue un médico que aprovechó sus conocimientos para sembrar el terror y hacer una serie de experimentos que pusieron en crisis a la identidad humana. Para que tengas una idea, Mengele vivió mucho tiempo en la Argentina, luego escapó a Brasil, y entre otras cosas a niños desvalidos en los campos de concentración, una y otra vez, por ejemplo, le rompía el brazo en un solo punto. Rompía el brazo, se hacía el callo, volvía a romper, se hacía el callo, volvía a romper. Y de esta manera Mengele trataba de establecer una suerte de teoría de la resistencia y del terror. Ese personaje, Mengele, como Eichmann, como Priebke, vivió en la Argentina. Segundo bloque, entonces, el nazismo, la ruta de las ratas en la Argentina.
El saldo de la Segunda Guerra Mundial fue aterrador. 40 millones de muertos, más de 5 millones de judíos asesinados y 43 millones de heridos. Europa destruida casi por completo y una ideología que hizo pensar hasta qué punto el hombre podía seguir llamándose civilizado: el nazismo. Cuando comenzó la reconstrucción, muchos países intentaron acaparar algunos de los avances científicos realizados por los alemanes. La Argentina, gobernada entonces por el general Juan Domingo Perón, estuvo entre ellos. Los aliados, que habían triunfado contra Adolf Hitler, desarrollaron un doble discurso. Prohibieron la emigración de criminales nazis para que su ideología no se diseminara al resto del mundo. Pero compitieron entre sí para atraer a los científicos más capacitados en el campo tecnológico. Para eso, pusieron en práctica una red de fugas en la cual operaba el Vaticano. El papel del Vaticano es muy importante, en la medida en que es el organizador y el padrino, digamos, de las redes de fuga más efectivas. Hubo dos redes de fuga efectivas. Una con la tutela del Vaticano y otra con los servicios de inteligencia americanos. La vía de escape del Vaticano, a la que se llamó la Ruta de las Ratas, también incluyó la participación de un organismo que debía atender cuestiones absolutamente contrarias: la Cruz Roja Internacional. Es difícil saber si la Cruz Roja operó conscientemente a favor de los criminales de guerra nazis. Lo que no tenemos ninguna duda es que no se molestó en chequear a una gran cantidad de gente. O sea, yo no conozco ningún caso de alguien que se le rechazó un pasaporte por sospecha de que fuera un criminal de guerra. La Cruz Roja participa de alguna manera de esta ruta de las ratas del Vaticano, de las rutas de fuga. Digamos, posiblemente con una situación menos comprometida por el tema de la cantidad de desplazados que había en Europa en ese momento, y ellos proveían también de documentación y de ayuda. La Argentina formó parte de esa red. País seguro, en crecimiento y alejado de la guerra, se constituyó en sitio ideal para el desembarco y refugio de los vencidos. La oficina de la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes es el puerto al que llega el anhelo de miles de hombres y mujeres útiles que desean venir a trabajar a la Argentina. El objetivo central: lograr que científicos y técnicos expulsados de la industria armamentista trabajaran para el desarrollo argentino. Cada solicitud es estudiada con detenimiento y se selecciona rigurosamente al inmigrante de esta nueva era, evitándose los efectos perniciosos del aluvión humano incontrolado que podría llegar desde la Europa deshecha. Ante todo, se tienen en cuenta las aptitudes de cada persona. Porque en un primer momento los nazis que se escapaban de Alemania ante el avance de las tropas aliadas se escaparon hacia el norte, hacia Dinamarca. Desde Dinamarca ahí entraron en contacto con estos diplomáticos argentinos que los enviaban a Suecia, y de Suecia viajaban generalmente por avión a Suiza y después desde Suiza en avión a la Argentina. Entre los técnicos alemanes llegados a Buenos Aires, el caso paradigmático fue el de Kurt Tank. Tank, renombrado constructor de aviones para la Fuerza Aérea Nazi, ingresó al país en 1947, proveniente de Dinamarca. Bajo el nombre falso de Pedro Jorge Mathies, convenció al gobierno de construir aviones de reacción. Perón le dio vía libre y un considerable presupuesto financiero. Yo creo que... Cerrada la vía de escape por Dinamarca y Suiza, Perón continuó operando con honda sede: ofrecer refugio en nombre del gobierno argentino a miembros del régimen nazi.